Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Solo voy a ver. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El día de ayer, bueno, la última clase, mejor dicho, quedó pendiente terminar el tema del artículo 4 de la igualdad, ¿verdad? Ese es algo que tengo pendiente para poder concluir el día de hoy. Bueno, para poder concluir con ustedes el día de hoy. En ese sentido, vamos a ver de una vez, así ahorro tiempo, compañeros, porque para que no sea muy tardado, voy a pedirle su opinión a Juan Pablo Méndez Loarca, a José Eduardo Flores Telles, para que estén listos ahí, compañeros, así no nos tardamos en encender el micrófono. Entonces, también a Jamie Anaí Cruz. Bueno, veamos, compañeros, quiero que me digan ustedes tres que mencioné, ¿qué opinan, compañeros, de una imagen? ¿O qué es lo que ven en una imagen que les voy a presentar? Pero quiero que la opinión sea jurídica, no que me hablen de la imagen en sí misma, lo que tiene, ¿verdad? Sino que la connotación jurídica en el marco de lo que hablamos el día lunes en relación al concepto de la igualdad constitucional y a lo que hablamos nosotros el día lunes. Entonces, en ese marco, quiero escuchar cuál es su opinión en relación a... O sea, solo voy a abrir la imagen porque no, como estoy admitiendo a los compañeros, no me deja entrar fácilmente. Bueno, vamos a ver, aquí está. Bueno, compañeros, quien quiera de ustedes tres, en el marco de lo que hablamos, ¿qué ven ahí, compañeros? ¿Qué es eso? Pues la verdad, licenciado, buenas noches. Por lo que logro apreciar, es una foto de un gatito en un sofá y un perrito que está como Sí. que metido dentro de... Lo jurídico, Juan Pablo, lo Lo jurídico. jurídico sería que no están en su igualdad de condiciones, aunque los dos son animales, pero no están en igualdad de condiciones porque se le estaría negando su derecho al perrito de poder sentarse en su lugar y al gatito de poder estar en su cajita pequeña, ¿verdad? Yo así lo entendería, que no están en igualdad de condiciones. Va, gracias, Juan Pablo. Vamos a ver, compañeros, ¿quién sigue? Yo, José Eduardo, José Eduardo. Lo mismo que el compañero, ¿verdad? No hay proporcionalidad, no hay igualdad de derechos. De hecho, el gato tiene más de lo que necesita y el perro no tiene lo suficiente que podría necesitar. Ajá. Bueno, y nos queda, compañero, Jamie. Para mí, en esta imagen hay una desigualdad y una discriminación, licenciado, ya que el gatito está en un lugar muy grande y el perro en un lugar muy chiquito, licenciado. Bueno, vean, compañeros y compañeras. ¿Saben que en la imagen que ustedes están viendo sí hay igualdad? Ahí, la garantía constitucional del artículo 4 sí hay igualdad. Entonces, en el caso, entonces, igualdad hay. Ahí sí hay igualdad. Ahora, lo que yo quiero que observen ustedes, compañeros, que le presten atención, y les quiero hacer y quiero que tomen en cuenta algo, ¿va? Que es lo que yo voy a sustentar ahora. En el caso de de nuestra Constitución, cuando la Constitución regula el artículo 4 constitucional, el derecho de igualdad,
Cuando hablamos del derecho de igualdad, estamos hablando que el derecho de igualdad consiste en que ustedes y yo tenemos los mismos derechos. Y además contamos con las mismas oportunidades. Tenemos el derecho a accionar, a acudir a las mismas oportunidades y tenemos los mismos derechos. La igualdad que está en la Constitución, compañeros, y muchos de los comentarios que están colocando en el chat son acertados. La igualdad en la Constitución no es una igualdad como las matemáticas, no es una igualdad que se podría decir que es matemática, es con una exactitud como las matemáticas. Al contrario, si yo aplicara la igualdad como las matemáticas, entonces yo cometería injusticias. Entonces, aplicar una igualdad matemática, lo que podría producir son injusticias. Entonces, lo que debe quedarles claros a ustedes es que la igualdad que está regulada en el artículo 4 de la Constitución es una igualdad en relación a las oportunidades y a los derechos y que no hay diferencias entre ustedes, entre nosotros. Si usted es mujer y yo soy hombre, eso no es relevante. Es decir, para efectos de los derechos, eso no importa. O sea, no importa si para una función, un puesto o un derecho es hombre o es mujer. Eso no se va a tomar en cuenta. Lo que se va a tomar en cuenta es que tenemos los mismos derechos. Entonces, la igualdad constitucional no es una igualdad que se opere matemáticamente. Entonces, eso pasa mucho cuando los estudiantes o la población o algo exige sus derechos. Dice, queremos igualdad de derechos. No es cierto. La igualdad no opera matemáticamente, sino que la igualdad se manifiesta en el derecho, en la igualdad de oportunidades, de condiciones y de derechos. Entonces, la igualdad debería manifestarse en que no importa cómo sea usted físicamente o cómo es el color de su piel o cómo es físicamente, sino que es simplemente por ser humano. Entonces, esa es la igualdad. Ahora, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo. Si nosotros fuéramos a una aldea allá por Camotán o Jocotán, donde hay mucha hambre, ¿verdad? Sí, más o menos como dice Roberto. Entonces, miren, pues si nosotros fuéramos a una aldea donde hubiera mucha hambruna, mucha hambre, allá por Jocotán o por alguno de esos lugares, y yo llevo 100 sacos de maíz, llevo 100 sacos, la igualdad matemáticas o la igualdad como la exigen muchas personas, me obligaría a mí a que si yo llevo 100 sacos de maíz, yo tendría que darle un saco a cada persona. Esa sería una igualdad matemática, digamos. Llevo 100 sacos, hay 100 casas, entonces yo le voy a dar un saco a cada casa. Eso sería una igualdad matemática. Pero esa igualdad matemática no es la que regula la Constitución, porque una igualdad en esas condiciones lo que haría es cometer violaciones. Habrían injusticias y se cometerían violaciones. Entonces, no es esa la igualdad que regula la Constitución. La Constitución permite, primero, regula la igualdad en el artículo 4, pero del mismo texto constitucional yo obtengo que entre iguales hay diferencias. Es bien importante que tengan presente eso. Entre iguales pueden haber diferencias. Entonces, yo lo que debería, lo que nuestra Constitución o la línea que sigue nuestra Constitución, Carla creo que puso equidad. Nuestra Constitución lo que nos pide es actuar con igualdad y con equidad, dijo Carla. Y la equidad, básicamente, compañeros, es que yo voy a darle más al que más tiene. Entonces, la igualdad es que todos tenemos oportunidades. Pero en el marco de que todos tenemos las mismas oportunidades, reconocemos que somos iguales, pero entre iguales hay diferencias. Y las diferencias estarían que el que más necesita apoyo debe obtener más. Y el que tiene más recursos le doy menos.
Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la igualdad, yo llego a un lugar y voy a tratar a todos por igual, pero desde el punto de vista de la equidad, yo voy a llegar y voy a decir, bueno, los de esta cuadra, este señor trabaja, tiene recursos, recibe remesas, él no necesita, entonces no le doy. Pero aquellos de allá, es una familia que tiene pocos recursos y que solo tiene un niño, entonces le doy menos, pero sí le doy. Y allá más adelante tengo una familia que no tienen trabajo, que que tienen 6 niños o 4 niños en una condición muy desfavorable, entonces a ellos les voy a dar más. Entonces yo le voy a dar a una familia, no le doy nada, a otra le doy 2 y a otra le doy 10. Eso es la equidad. Entonces, lo que hace la equidad es que nos va a ayudar a alcanzar la igualdad. Entonces, ese desbalance que hay de condiciones, yo lo voy a compensar a través de una equidad en cuanto a que, como dijeron ustedes en el chat, en cuanto a una proporcionalidad del apoyo. Entonces, por ejemplo, como pasa en Camotán. Camotán, el gobierno y muchas instituciones van a Camotán, medicinas, dan semillas, dan apoyo, dan acompañamiento, pero en otros municipios no lo hacen. Entonces, desde el punto de vista de una igualdad matemática, habría que hacer exactamente lo mismo en todos los lugares, pero no. La equidad permite que le voy a dar más al que más tiene. Eso es el concepto. Ahora, lo que ustedes ven reflejado en esta imagen, número 1, sí hay igualdad. O sea, ahí hay igualdad. ¿Por qué hay igualdad ahí? Porque ambas mascotas tienen un lugar para dormir. Ambas tienen un techo, ambas tienen un lugar limpio, adecuado, ambas están protegidas y además ambas tienen un lugar para dormir. Eso es igualdad. Entonces, en cuanto al concepto de igualdad, están en igualdad. Pero en el concepto equidad, no. Porque el concepto equidad nos obliga a que el que necesita más, debería obtener más. Y el que tiene menos debería obtener menos. Ese sería desde el concepto equidad. Vean la siguiente imagen ahora y en esta otra imagen probablemente vemos mejor reflejado estos dos conceptos que yo estoy planteando, ¿verdad? Entonces, vean esto. Aquí está más claro. Entonces voy a encontrar los dos conceptos. Por un lado, en el lado izquierdo tengo el concepto de igualdad. Desde el punto de vista de igualdad, hay igualdad porque las 3 personas tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Pero esta igualdad provoca injusticia o desigualdad a la verdad. Estoy actuando con igualdad. Pero en la otra imagen, ustedes ven el concepto de equidad. El que más tiene, no le doy. El que no necesita, no le doy nada. Entonces, es válido que a ciertos sectores no darles nada, porque ellos no necesitan. El otro necesita menos, le doy menos, mientras que el otro necesita más, le doy más. Esa es equidad. Entonces, ustedes ven en esta imagen los dos conceptos. Ahí está claro. Entonces debe quedar bien claro para ustedes que la igualdad es igualdad de oportunidades, igualdad de situaciones. Como pueden ver aquí, los 3 están en el campo, los 3 pueden ver, los 3 están ante un partido y los 3 tienen la oportunidad de verlo, pero sus condiciones no son iguales. Entonces la equidad es la que compensa esa diferencia. Y nuestra Constitución permite hacer eso, permite que se pueda hacer eso. Nuestra Constitución lo permite. Y algo que es importante, vean su ley del organismo judicial, compañeros. Su ley del organismo judicial. Artículo 10.
de la ley del organismo judicial, artículo 10. Véanlo rápidamente. Y el último, y en este caso, Wilber, aquel día no tenía su ley, ¿va? Hoy sí ya la tiene Wilber. Wilber Melgar. Bueno, otra vez no está Wilber. La primera vez no tenía sus leyes y hoy no contesta. Marlene, léanos, usted Marlene, el último párrafo, Marlene, porfa. ¿Me escucha, licenciado? Sí, Marlene. Ok. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Inciso A la finalidad y al espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su institución. Inciso C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Inciso D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias, Marlene. Vean, compañeros, algo que quiero que primero apúntenle ese artículo, entonces al artículo 4 en la parte que dice equidad, ¿va? Que es la que nos interesa. Pero algo que es importante que les recuerde, compañeros, es que el único artículo que en la ley guatemalteca regula la equidad es ese. O sea, no hay otro artículo que hable de equidad en las leyes guatemaltecas. Fíjense que es el único que menciona la equidad. Y menciona la equidad como un principio general del derecho. ¿Y saben qué pasa con los principios generales del derecho, compañeros? Que como se los habrán explicado en Introducción al Derecho, que los principios generales del derecho no están escritos. Fíjense que los principios generales del derecho no están escritos, pero todos lo sabemos. Por ejemplo, no hay ninguna ley que diga que es justicia. No hay ningún artículo en ninguna ley que me diga que es justicia. Sin embargo, estoy seguro que cuando hablamos de justicia, todos ustedes tienen claro el concepto de qué es justicia. Sin embargo, no hay ninguna ley que diga qué es. ¿Ah? Igualmente, no hay ninguna ley que diga qué es equidad. No hay tampoco. Y por eso la mejor forma de explicar la equidad es con la imagen que nosotros vimos hoy. Nos queda más claro al ver la equidad, es como decir, le damos más al que más necesita, apoyamos más al que más apoyo necesita. ¿Verdad? Eso es, en cuanto, eso se obtiene de los principios generales del derecho. Bueno, en ese sentido, pues, eso era lo que... Entonces, para terminar el artículo 4, para cerrar el artículo 4, ¿verdad? Saquen su código de trabajo, compañeros. Su código de trabajo. Mientras ustedes sacan el código de trabajo, yo continúo. Entonces, vean, compañeros. En el caso del artículo 4, observamos entonces que tenemos tres conceptos que van vinculados al artículo 4, pero que son diferentes. Tres conceptos. El primero es el de igualdad. La igualdad constitucional, que básicamente quedamos claros que estamos hablando de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de condiciones y de la igualdad de oportunidades. Básicamente, ese es el primer concepto. El segundo concepto es el que se deriva, pero no solo está ahí, sino que está inmerso en la Constitución, pero que tiene relación, es el de equidad. Va inmerso la equidad en cuanto a que todos somos iguales, sin embargo, entre iguales hay diferencias
y en consecuencia es válido tomar acciones diferentes entre iguales. Es válido. Y eso es importante que ustedes lo tomen cuando se reclaman derechos, ¿verdad? Porque la gente dice, es que es mi derecho, somos iguales. Pero no, es válido que en determinadas circunstancias entre iguales haya diferencias. Y en consecuencia merecen atenciones diferenciadas. Y el último concepto es el que hablábamos el día lunes, el de la tutela jurídica. Es válido que en determinadas circunstancias ciertos sectores de la población que históricamente y según sus condiciones hayan tenido históricamente violaciones a sus derechos o condiciones económicas desventajosas frente a otros. Entonces es válido que derivado de esa condición prestar una tutela especial que ayude a alcanzar la igualdad. Tania Dalesca. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Tania. Mire, abra su código de trabajo al principio del código y ahí donde están los considerandos, en los considerandos, cuente el 4, el cuarto considerando, y de ahí léame los dos primeros párrafos, el primer párrafo y la literal A del cuarto considerando. Le dice que para la FIS. Sí, cabalmente donde empieza el cuarto considerando, ¿ah? Que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de Sí, leyes. pero cuente si ese es el cuarto considerando, Tania. Voy. El cuarto. Entonces ahí viene uno, el cuarto. Ya, disculpe, licenciado. Que esas características ideológicas de derecho del trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptada a la realidad de Guatemala. Se puede resumir así. Inciso A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que se trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Hasta ahí. Vean, compañeros, ¿qué es lo que hace la tutela? Ahí está, en la literal A. Vean qué entendemos por tutela. ¿Verdad? Véanlo. Y para la próxima, compañeros, cuando son letritas, valga la redundancia, cuando así como es, como dijo Tania, ahí que hay una A, eso se dice literal, ¿va? Inciso es número, es cuando es número. Entonces, cuando es un número, decimos inciso o o decimos numeral. Pero si es una letra, decimos literal, ¿va? Entonces es literal A. ¿Va? Y en la literal A está establecido qué entendemos por tutela, ¿verdad? ¿Qué es la tutela y para qué sirve? Primero, vean qué era lo que yo les decía. Se reconoce que hay una diferencia económica, ¿verdad? Por eso dice, el derecho del trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, económica frente al patrono, ¿verdad? Económica frente al patrono, otorgándoles una protección jurídica preferente. Si quisiéramos usarlo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Si quisiéramos usarlo en el caso de las mujeres, diríamos que en el caso de la tutela en favor de las mujeres, que por eso es que no se les aplica la pena de muerte y por eso tienen una ley contra el femicidio, hay una tutela jurídica derivado que a través de esa tutela
se pretende compensar la desigualdad histórica y de derechos de las mujeres, otorgándoles una protección jurídica preferente. O sea, la misma, digamos, como cuesta a veces, a los estudiantes les cuesta a veces definir tutela. Entonces, usen el cuarto considerando literal A y de ahí, de esa literal, arman para acoplarlo a las mujeres. ¿Verdad? O si quisiéramos niñez o pueblos indígenas, etcétera. Entonces, de ahí hacemos esa conversión para entenderlo más fácil. Entonces, ahí está que es tutela. ¿Qué manda Jamie? Buenas noches, licenciado. ¿Esta tutela jurídica especial solo sería para el trabajo o para otros casos, licenciado? No, como lo dijimos el lunes, como lo hablamos el lunes, para aquellos sectores de la población o grupos de la población que históricamente han estado en una condición desfavorable frente a otros sectores. ¿Verdad? Y ahí, entonces ahí entendemos por qué a la mujer se le da una tutela jurídica, una especial protección a los niños, a la niñez y a las adolescentes, a los pueblos originarios, a las personas de la tercera edad y a los trabajadores, ¿va? Como ya lo vieron ustedes ahí en el cuarto considerando literal A, y a los trabajadores. Entonces, viene de ese concepto de que históricamente han sido violados en sus derechos o en condiciones desfavorables. Entonces, lo que hace la tutela es venir y compensar a través de una protección jurídica preferente, así como lo dice la literal A del cuarto considerando, dice otorgándoles una protección jurídica preferente, pero solo es una protección jurídica, no es para de una vez rebasar a la otra parte, no, solo es protegerlo jurídicamente para que alcance la igualdad a través de esa protección. Eso sería básicamente. Entonces, compañeros, yo tenía pendiente que hablarles a ustedes del artículo 4 en ese concepto, pero ahora sigamos adelante, avancemos ahora y veamos ahora otro derecho, otro de los derechos que hay, ¿verdad? Wilber, ¿ya vino Wilber? ¿Ya está aquí o todavía no? Wilber Melgar. Aún no ha venido Wilmer. Bueno, entonces, compañeros, ahora sigamos avanzando en nuestra Constitución y ahí veamos Rebeca Alfaro. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rebeca. Léame, por favor, el artículo 5 de la Constitución. Ahorita voy. Artículo 5 me dijo, ¿verdad? Así es. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción de la misma. Gracias, Rebeca. Bueno, vean, compañeros, que aquí tenemos otro derecho humano y es el derecho de la libertad de acción. Básicamente este derecho, compañeros, cuando hablamos del derecho de libertad de acción, significa que ustedes pueden hacer todo lo que quieran, todo. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, todo lo que quieran. Lo único que no pueden hacer es aquello que sea prohibido en la ley. Pero que esté, como dice el mismo artículo 5, ya en la segunda línea, no, nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en una ley y que no estén emitidas esas órdenes conforme a la ley. Entonces, en pocas palabras, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Lo único que no pueden hacer
Es aquello que esté contenido en una ley prohibitiva. Aquello que diga, eso sí no lo pueden hacer, eso sí no. Algo así, ¿va? Lo que diga claramente. Pero ¿saben qué pasa, compañeros? Que si yo comparo lo que es, lo que yo puedo, lo que me dé la gana y lo comparo con las normas prohibitivas, realmente las normas prohibitivas son pocas. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas. Lo único que no puedo hacer es lo que esté prohibido en la ley. ¿Verdad? Como el caso de los delitos contenidos en el Código Penal, ¿verdad? Que establece prohibiciones. O, por ejemplo, hay normas que no tienen la palabra prohibido, pero que contienen una prohibición, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo una, como por ejemplo el Código Civil, ¿verdad? Artículo 81 del Código Civil, ¿verdad? Como por ejemplo el artículo 81 del Código Civil. El artículo 81 del Código Civil contiene una prohibición. No usa la palabra prohibido, no está la palabra ahí, pero en el texto lo que yo encuentro es una prohibición. Ahí hay una prohibición, es decir, que está prohibido el matrimonio de personas menores de 18 años. Eso es una prohibición. Entonces, ustedes pueden ver, ahí no está la palabra prohibido, pero contiene una norma prohibitiva. O pueden ver en el caso del artículo 88. En el caso del 88, ahí hay una norma prohibitiva, ¿verdad? No usa la palabra prohibido, pero lo que está exactamente regulado es prohibido. Ahí hay una prohibición. Entonces, es importante, compañeros, que el artículo 5 constitucional me da el derecho de acción, la libertad de acción. ¿Cómo traducimos eso? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Lo único que no puedo hacer es lo que sea prohibido por la ley. Y que la ley, que sea una norma previamente establecida y claramente que contiene una prohibición. Solo que no todos los artículos usan la palabra prohibido. Entonces, pero contienen una prohibición, como pasa en el caso del 88. Entonces, básicamente, del artículo 88, yo tengo claro que es prohibido el matrimonio entre parientes consanguíneos en línea recta y en la línea colateral los hermanos y los medio hermanos. Con la prima sí se puede. Entonces, ahí vean que ahí no está la prima. Entonces, con los primos sí se puede. ¿Verdad? No le gusta a las familias, pero sí se puede. ¿Verdad? Los ascendientes y descendientes. Con mi suegra no me puedo casar. Etcétera. Entonces, ahí no está la palabra prohibición, pero sí se puede. Pero es una prohibición. Entonces, lo que el artículo 5 me dejó claro a mí, ¿verdad? Lo que el artículo 5 constitucional me dejó muy claro a mí, ¿verdad? Es que yo puedo hacer lo que me dé la gana. En las aldeas de Jalapa se casan con las suegras. Sí, pero es prohibido, Iris, pero no se puede, ¿verdad? Bueno, pero tomen en cuenta algo en relación a lo que decía Iris. Yo tengo prohibido casarme con mi suegra, pero ¿qué se entiende que yo tenga prohibido casarme con mi suegra? ¿Qué es lo prohibido? O sea, lo prohibido es por aclarar lo que decía Iris. De repente es que ya no es prohibido. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es prohibido es casarme con mi suegra. Es decir, pero ¿cuándo es mi suegra? Ella es mi suegra mientras yo esté casado con la hija, ¿verdad? Mientras yo esté casado, es decir, si yo estoy casado, la mamá de ella es mi suegra. Ahí es prohibido. ¿Va? Ahí es prohibido. ¿Pero por qué es prohibido? Porque yo estoy casado. Y yo no puedo casarme con la mamá de ella. Pero si yo me divorcio, al divorciarme,
la señora ya no es mi suegra. Entonces, ahí sí se podría. Entonces, por aclarar lo que sea Iris, probablemente pasa eso, Iris, ¿verdad? Probablemente sea eso. Mientras yo esté casado, ella es mi suegra. Mientras yo esté casado con su hija, ella es mi suegra. Pero al divorciarme, ella ya no es mi suegra, ¿verdad? Eso viene, como decía Lenochka, al final viene de la prohibición de que si uno está casado no puede volver a casarse. Y dice Hugo, no de ideas. Dice. Bueno, entonces, comete bigamia si está casado. Si está casado, sí, pero si está casado. Entonces ahí no importa con quién me case yo. Si yo estoy casado y yo me vuelvo a casar, no importa si es mi suegra, la vecina o quien sea, siempre será prohibido. Pero si ya estoy divorciado, no. Entonces, ella será mi suegra mientras esté casado. Tomen en cuenta eso también, ¿va? Bueno, regresemos. Entonces, artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Ahora, pero ¿qué es importante aquí, compañeros? Que debe haber una norma clara que prohíba la conducta, ya sea tácitamente, como lo vimos en el 81 y en el 88, o expresamente, como pasa con el Código Penal. ¿Verdad? Que la prohibición sea clara y además que esté sustentada en una ley, dice el mismo artículo 5, dice no está, y además señala el artículo 5, dice, pero no se puede aunque se divorcie de la hija y se case con la ex suegra. Bien, perdón, es que ya no logré ver, pero no se puede porque si tuvo hijos, los hijos nuevos serían tías, hermanas pequeñas. Bueno, eso esa es telenovela, Roberto. Bueno, pero sigamos pues. Entonces, compañeros, según el artículo 5, entonces, de conformidad con el artículo 5, entonces, la prohibición debe estar basada en una ley y esa prohibición emitida conforme a las leyes, ¿verdad? Ahora, en ese marco, en el marco del artículo 5 que ya leímos, en el marco de este artículo que acabamos de leer, entonces debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta, por favor, tengan su constitución lista, compañeros, para que no perdamos tiempo. Por favor, vamos a ver. Luis Abdel. Luis Abdel. Bueno, ¿está Luis o no está? Cri, cri. Espérenme, lo voy a apuntar aquí porque Luis Pérez. Bueno, Él escribió, mande. ahí le escribió Luis. Tengo problemas con mi audio. Ahí lo resuelve Luis. Ahí no, eso de que tienen problemas y todo. Aquí lo apunté yo para que lo componga y ya lo escucho yo el próximo día. ¿Verdad? Damaris, porfa. Gracias a los que se han ofrecido. Damaris, léame el artículo 17, Damaris. Buenas noches, Bien, pues, licenciado. Damaris, perdón. Damaris tenga el 17 de la Constitución. Alguien va, Grecia, el artículo 1 del procesal penal y 2 del procesal penal, y José Miguel el 1 del penal. Así avanzamos. Bueno, Damaris, por favor, 17. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Entonces, vean, compañeros, el artículo 17 es el principio de legalidad, que está vinculado con el artículo 5. Por eso, al artículo 5, ahí donde dice, la parte dice, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley, ahí sáquenle una línea y pónganle, ver, principio de legalidad, artículo 17.
¿verdad? Al artículo 5. Entonces, quedamos claros que conforme lo establece el artículo 17, principio de legalidad, para que una conducta sea prohibida, debe estar regulada en una ley, debe estar sustentada en la ley. Debe haber un artículo claramente que prohíba esa conducta. Si no, no es prohibido. Eso es lo que dice el 5. Y eso se relaciona con el artículo 17, principio de legalidad. Entonces, para que algo sea prohibido, debe estar en la ley. Grecia, ¿qué le pedía a usted? Buenas noches, licenciado. El artículo 1 y el artículo 2 del Código Procesal Penal. Ahora vean el 1 y el 2 del procesal penal. Por favor, Grecia. Artículo 1. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delito o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Vean cómo el artículo 1 y 2 del procesal penal, los dos artículos son principio de legalidad. En los dos artículos está, en el 1 principio de legalidad, en el 2 principio de legalidad, solo que este artículo se dividió en dos porque el artículo 1 refiere a la pena, es decir, no hay pena. Si no hay pena, no hay delito, no hay pena. Eso es lo que dice exactamente como lo dice la Constitución. Y en el caso del artículo 2 se refiere al proceso, a las fases procesales. Nadie puede ser procesado si no está regulado en una ley. Esa es la diferencia, por eso es que ahí hay dos. Uno se refiere al delito y la pena y el otro se refiere al proceso en sí. Por eso es que hay dos. Apúntenle esos dos artículos, el 1 y el 2, al 17 de la Constitución. Entonces apúntenle. En el 17, póngale ver principio de legalidad, artículo 1 y 2, procesal penal. ¿Ah? Y ahora, José Miguel, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Artículo 1 del Código Penal. Y nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley. Gracias, José. Entonces vean, compañeros, que igual es el principio de legalidad también. Entonces vean ustedes cuál es la importancia del principio de legalidad, que lo encontramos en el artículo 1 del penal y lo encontramos en el 1 y 2 del procesal penal. Y coincide cabalmente con el 17 de la Constitución. Entonces queda claro que según el artículo 17 de la Constitución, principio de legalidad, para que algo sea prohibido, debe haber una norma expresa. Y esa es parte, y entonces, si algo es prohibido, yo pierdo el derecho de accionar del artículo 5. Si algo está regulado en la norma, entonces yo pierdo el derecho de accionar. Entonces, yo no puedo mover un pie, no puedo hacer algo si ya está prohibido. Pero tomen en cuenta que las prohibiciones son pocas comparados con el derecho que yo tengo de hacer lo que me dé la gana. Entonces ahí es donde debemos tomar en cuenta, compañeros, que si una conducta no es prohibida, no me pueden procesar, no me pueden capturar, no me pueden aprender, no me pueden limitar derechos por esa conducta. Por ejemplo, a muchas personas les gustan los tatuajes y a otras personas no les gustan. Pero hay algo que es cierto, no es prohibido ponerse tatuajes. No hay una ley que lo prohíba. Entonces, yo puedo ponerme tatuajes cuando me dé la gana, me los puedo poner y no me podrán procesar ni capturar por eso, porque yo los use, porque eso no es prohibido. Ahora, debe quedar claro, compañeros, que tampoco quiere decir que otros me tengan que aceptar a la fuerza. Por ejemplo, hay personas que dicen, Lick, pero si yo llevo tatuajes no me dan trabajo. Pues sí,
porque al final ese es el derecho del patrono también. El patrono tiene el derecho de contratar a quien él quiera en su trabajo. Tampoco está obligado a contratar, al patrono no lo puede obligar a contratar a una persona. Él contratará a quien él quiera, ¿verdad? Lo que no puede hacer el patrono es discriminar entre iguales. Es decir, yo no puedo tener a contrato a un hombre, contrato a una mujer para hacer el mismo trabajo y le pago más al hombre. Eso no lo puedo hacer. O no puedo contratar a dos mujeres, una casada y una soltera, y a la soltera le pago más y a la casada le pago menos, o con hijos le pago menos. Eso es lo que no puedo hacer, discriminar entre iguales. Pero tampoco me pueden obligar a mi patrono a contratar a una persona que tenga tatuajes. Entonces, mi derecho de ponerme tatuajes es mi derecho. Es un derecho mío. Y por eso no me pueden capturar, ni procesar, ni limitar a mis derechos. Pero no quiere decir que todos me tengan la obligación de aceptarme así. Eso ya será otro tema, ¿verdad? Aunque se dan esos. Ahora, pero vamos a hablar de eso, Arnoldo. Por eso yo lo estoy dejando claro aquí, porque ya en la próxima clase ya comenzamos a hablar de procesal. Entonces, por eso ahorita solo quiero llevar a que lleguemos a ese momento. Entonces, regresando al derecho de accionar, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo me puedo poner la ropa que yo quiera. Lo que yo no puedo hacer es andar desnudo. O sea, no puedo andar desnudo en la calle porque sí hay una norma en el Código Penal que habla sobre el pudor y sobre las normas de orden público en la vía pública y el pudor público. Entonces, eso sí es prohibido. O sea, yo sí no puedo andar, el día que a mí me la hagan andar sin ropa en la calle, no puedo hacerlo. ¿Verdad? Porque eso sí hay una norma que lo prohíbe. Pero vestirme como me dé la gana, sí puedo. O sea, si a mí me da la gana vestirme así puro cholo, ¿va? Yo un pantalón flojo y puro cholo y una camisa floja y toda la cosa, ese es mi derecho, ¿verdad? De eso voy a hablar solo esta primera parte, Jamie. Yo voy a hablar precisamente eso, tengo que mencionar. Entonces, compañeros, en el caso, en el MP hay muchas personas tatuadas. Pues sí hay personas que usan tatuajes. Yo he visto algunos, tal vez no tantos, ¿va? Pero sí he visto personas tatuadas. Ahora, lo que no sé yo es si los contrataron así o ya contratados, ya que trabajaban, se los pusieron, ¿va? Pero la cosa es que eso no es delito, ¿verdad? Eso no es un delito. Ahora, claro, un patrono sí podría poner ciertas condiciones. Un patrono podría decir, yo voy a contratar personal que atienda al público y para mí, yo no quiero yo voy a contratar personas que no tengan tatuajes y que el pelo sea corto, por ejemplo. Eso sí es el derecho del patrono. Entonces, lo que pasa con los derechos es que yo tengo el derecho de hacerlo, claro, pero no quiere decir que porque yo tenga derecho, obligue a otros. ¿Verdad? Ese es parte de lo que, digamos, por ejemplo, eso tiene que ver precisamente, espérenme, con lo que decía Esther Alejandra Dávila, dice, donde laboro hay una política que no hay discriminación por tatuajes. Bueno, ese es distinto, Esther, digamos, donde usted está planteando, ahí sí se puede, pero hay instituciones que no se pueden, o lugares. Sí, Evelyn, sí se puede hacer eso, ¿verdad? Sí se puede, porque usted lo que tiene son derechos laborales, pero el patrono sabe las condiciones de trabajo y él tiene el interés de la forma en que se desempeña ese trabajo. Y sí se puede establecer normas de ropa y normas de presentación y el uso de un uniforme lo puede hacer el patrón. Entonces, en ese aspecto, entonces, compañeros, la libertad de acción implica que no me pueden perjudicar en mis derechos o aprender o procesar por algo que no es permitido, ¿verdad? Exactamente, así como dice Henry. Bueno, entonces ahora, compañeros,
Pero deben tomar en cuenta eso. Ahí, fundamental es que me quede claro que conforme al principio de legalidad, para que algo sea prohibido debe haber una norma. Y conforme al principio de libertad de acción, para que yo no haga algo, tiene que haber una norma que me lo prohíbe. ¿Ah? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, así como dice Dora, ¿verdad? Yo tengo derechos, pero también las otras partes tienen derechos y entonces yo debo tener esa. Entonces, a veces el uso de derechos me va a quitar el acceso a otras condiciones, a otras situaciones, ¿verdad? Puede darse el caso que hay personas que el cierto uso de un derecho no quiere decir que el otro esté obligado a aceptarlo. Eso es importante que tome en cuenta que el cierto uso de un derecho no significa que obligue a los otros a aceptarme. Yo puedo hacer uso de ese derecho, pero no quiere decir que el otro me tenga que aceptar. ¿Verdad? Que yo lo puedo hacer, sí. Bueno, entonces vean, compañeros, ese es en el marco de la libertad de acción, ¿verdad? De esa posibilidad que tenemos de desenvolvernos y de hacer lo que no es prohibido. Pero precisamente una de nuestras compañeras, creo que es, ¿quién fue la que me dijo lo de los funcionarios públicos? ¿Lo escribió o no? Me recuerdo bien. Fui yo, licenciado Jamie. Jamie, bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa con los empleados y funcionarios públicos, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Vean, compañeros, un comercial, un paréntesis, un anuncio comercial. Cuando puedan ver televisión, yo sé que, y hagan el esfuerzo, ¿verdad?, de ver televisión, les recomiendo que vean una serie que se llama La Abogada Wu, ¿verdad? Es Abogada W-O-O. Está en Netflix, Abogada Wu. Muy buena serie desde el punto de vista de la sensibilidad y también es muy buena serie desde el punto de vista de análisis jurídicos. Pues cuando puedan ver, vean esa serie. Está muy interesante en Netflix. Y no soy Net Center y no crean que me dan, que Netflix me paga algo, ¿ah? Porque no soy ¿cómo se le dice ahora a esos? Soy influencer. Influencer, ¿va? Pero sí les recomiendo que vean esa serie Abogada Wu, W-O-O. Y otra serie que les recomiendo que vean, muy cortita, lástima que muy corta, pero que muy buena, es el que se llama El Abogado de Lincoln, ¿verdad? Así se llama, El Abogado del Lincoln, solo que ahí se refiere a la marca de un carro. Es muy buena y préstenle, si ven esa serie del Abogado de Lincoln, préstenle atención cuando el abogado va en el carro y él tiene una muchacha que es su chofer y él va platicando con ella y él le comparte a ella por qué tomó ciertas decisiones o por qué es importante ciertas decisiones jurídicas. Entonces, desde el punto de vista de la abogacía y de nosotros, son interesantes esas series, aunque la abogada Wu es coreana, pero es muy interesante ciertos argumentos. Y algo que es importante es que a pesar de que sean de Corea, son válidos para Guatemala la mayoría de esos argumentos. Claro, otras leyes y todo, pero son válidos para para Guatemala. Podrían usarse. Entonces, bueno, me voy a quedar hasta acá porque con la otra sección me quedé aquí y para llevarlos al mismo ritmo no voy a adelantar mucho. Nos vemos el día lunes, compañeros. Que tengan un buen fin de semana y que sigan adelante en sus estudios. Y si bebe, no maneje, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Que descansen. Descansen. Muchas gracias. Feliz noche, Link. Descansen. Voy a ir a ver la serie. Bye. Dios, Dina, mucho gusto, Dina. Que descansen. Se pica uno con las peques. Sí, va.